Bueno, y para ocuparnos de la situación de la pandemia, justamente aquí en Argentina, estamos ya en contacto vía Skype con el doctor Tomás Orduna, que es uno de los médicos que está dentro del comité que vienen asesorando justamente al presidente Alberto Fernández. Doctor, gracias por este contacto y preguntarle, Hola. para comenzar, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Para preguntarle, para comenzar, lo siguiente, porque científicos del Malbrán habrían descubierto o descifrado directamente el genoma del coronavirus en Argentina. ¿Y eso qué significa? Bueno, en principio nos va a permitir comparar el virus circulante en nuestro país con lo que ha estado circulando en el resto del mundo. Eso es muy importante. Y también eso puede ser una base potencialmente útil como insumo para algún desarrollo, tanto de una potencial vacuna, si alguien en nuestro país quisiera trabajar el tema vacuna, como probablemente también para el desarrollo de metodología diagnóstica. Doctor, y a priori, ¿qué características tendría el que circula en la Argentina? ¿Sería menos virulento o eso todavía no se puede determinar? No, en este momento nosotros tenemos un número, por suerte, bastante acotado de pacientes. No tenemos con el número nuestro capacidad de, con 1.600 pacientes, poder chequear qué nos pasa, que nos va dando alguna idea, versus países que tienen 300.000 casos como Estados Unidos, ¿verdad? Por lo tanto, hoy sería muy aventurado decir que tenemos un virus que genera algún tipo de manifestación clínica diferente. Doctor, ¿por qué hay tan pocos casos, no? Uno pensaba que a esta altura ya se tendrían testeados muchos más. ¿Tiene que ver con la cuarentena o tal vez hay más y a lo mejor son asintomáticos y no se los ha podido determinar? No, asintomáticos hay en todo el mundo. Donde ha estado circulando, asintomáticos hay. Nosotros creemos que a esta altura, después de 17 días de una cuarentena, en términos generales muy buena, sacando 2 o 3 situaciones que nos han asustado, algunas personas, digamos, todo el tiempo hay que estar corrigiendo, que tienen que estar en sus casas, que no pueden estar por la vía pública, que no pueden pasear, etcétera, o lo que pasó el viernes, que veremos dentro de 5 o 7 días si eso repercute en algo la cantidad de casos. En términos generales, nosotros hicimos una cuarentena muy precoz, con una serie de medidas antes de la cuarentena, también muy importantes, como la detección y aislamiento de todos los que venían del extranjero y nos dieron positivos, o una parte importante de ellos, como todas las medidas de distanciamiento social, de no compartir el mate, de la etiqueta de tos y estornudo. Todo eso que fue anterior a la cuarentena ya empezó a lograr algún tipo potencial de freno para lo que hace al movimiento de personas dentro del país. Y después le agregamos una cuarentena que son 17 días. Ahora, doctor, es una buena... Sí, digo, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre la salida gradual de la cuarentena a partir del día 13 de abril? Si hasta acá la hemos llevado bastante bien de esta manera, ¿no? Con restricciones. Sí, la hemos llevado bastante bien y eso es real, y el presidente sin dudas ha manifestado que privilegia la vida frente a la economía. Lo que ocurre que también hay que hacer, y esto lo tiene muy claro el presidente, los ministros y demás, que es que en algún momento hay alguna suerte de balance. Yo digo siempre que nosotros no tenemos la espalda económica de China para estar 65 días en una draconiana cuarentena. Entonces, nosotros estamos completando prácticamente 24 días para el fin de semana que viene. Es una cuarentena importante. Ha tenido esto una gran repercusión en el bolsillo de muchísimos, de cientos de miles de argentinos seguramente. Entonces, ¿cómo se puede ir de a poco abriendo alguna canilla en actividades que no generen básicamente contacto entre humanos? Hay muchas actividades que se generan o se desarrollan cuasi en solitario, ¿no? Como puede ser un jardinero que va a una casa a cortar el pasto, como puede ser alguien que simplemente recibe un par de zapatos para cambiarle las suelas y el único contacto manteniendo distancia, o ahora con el uso comunitario de un barbijo, de parte del zapatero, de parte del cliente. Esto puede generar alternativas en las cuales no se da el contacto entre humanos y
de alguna manera empieza a moverse lentamente la economía en los rubros en los cuales, tanto desde el aconsejamiento de los equipos médicos y también de los diferentes ministerios implicados, vaya viéndose que podrían empezar a trabajar. Yo creo que eso está perfectamente dentro de lo posible y después los números nos irán diciendo si tenemos que volver en algún momento, lo cual no está descartado, a otra draconiana cuarentena. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy claro. Muchas gracias. Que estén muy bien, ¿eh? Cuidémonos todos. Así es, nos quedamos en casa.